Estimados hermanos, les invito a tener un momento de oración pidiendo que sea Dios quien habla nuestra vida, inspire nuestros corazones y donde sea que estemos podamos oír la voz de Dios revelándonos su mensaje en esta hora. Les invito a inclinar sus rostros y orar a nuestro Señor. Dios de vida y de misericordia, pedimos que seas tú, oh Dios, hablando a nuestros corazones y mentes en esta hora en que nos reencontramos por este medio. Que sea tu Espíritu Santo quien nos inspire, quien nos revele tu mensaje en nuestras casas, en nuestros asientos, donde estemos. Allí, Señor, podamos encontrarnos con tu palabra escrita y revelada para cada uno de nosotros. Oramos y pedimos tu dirección. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Les ha pasado alguna vez, o quizá a ustedes o a otros quienes hayan escuchado, que hay una frase que se repite que dice, dormí, pero no descansé? Es como me recosté para descansar, pero me levanté cansado. A mí por lo menos me ha pasado más de alguna vez y lo he escuchado también en otras personas, que pese a tener quizá momentos de estar acostado, de dormir en la noche o en las tardes, pero al levantarse es como que en realidad no hubiese pasado eso, no hubiese vivido ese momento o me levanto quizás con mayor cansancio del que pareciera que iba a borrar por medio de ese recostarse, de ese descansar. Creo pensar que allí es necesario reflexionar, detenernos un momento y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, por qué. ¿Por qué quiero descansar, me recuesto, duermo y no lo hago? O al levantarme pensando que tengo nuevas fuerzas, no ocurre así. ¿Por qué será? ¿Hay algo que me perturba? ¿Hay algo que quizá me confunde, me preocupa? ¿Hay algo que interrumpe ese descanso y de qué se trata? Detenernos y pensar y buscar el bienestar precisamente para nuestros cuerpos, para nuestra mente, nuestro corazón, es necesario hoy más que nunca. Y preocuparnos por aquello más importante que quizá el texto hoy también nos quiera recordar: el bienestar, el descanso, la plenitud, la paz para vuestras almas, nos dice el Señor Jesús el día de hoy. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera referirme a algunos versículos antes del texto del día de hoy. Versículos que tienen que ver con una advertencia o esta continuidad de mensaje que ya se venía dando en Juan el Bautista, específicamente al inicio del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en donde aparecen allí los mensajeros de Juan en cuanto a discusión del rol de Jesús también en esa esfera. Y continuamos ya con el versículo 20, en donde apareciera esta referencia de Jesús en cuanto a la comparación de ciudades. Ciudades en donde pareciera ser que el Jesús en algunas se mostró, en algunas no, y pareciera ser que en aquella justa donde se reveló, no tuvieron tanta conversión, tanto cambio o encuentro con Dios como quizás le hubiese pasado a aquellas que no tuvieron esa oportunidad de encontrarse con las palabras de Juan, con las palabras de Jesús mismo. El texto bíblico del versículo 20 en adelante hasta el 25 pareciera ser que nos da una comparación entre estos dos tipos de ciudades: aquellas que habían escuchado, habían visto a Jesús, y las que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. En las primeras no hubo ni siquiera la intención de oír el mensaje de Jesús, y allí es donde viene la advertencia de Jesús de la condenación, tal como en Capernaum, tal como en Corazín, tal como en Bethsaida, que ciudades que religiosamente hablando contaban tal vez con los insumos para oír, para aceptar, para seguir el camino que Jesús mostraba como el Mesías. Pero hace una comparación con otras ciudades como Sidón, como Tiro, otras ciudades como Sodoma, que en la historia de la iglesia y en la historia quizá
de la referencia a aquel nombre, diríamos, bueno, ciudades, sobre todo la última, pagana, pecadora, quizás como la más condenativa de todas, pero pareciera ser que el texto de hoy, mis hermanos, nos dice de que existe la posibilidad de que Dios muestre mayor misericordia con Sodoma que con aquellas que pareciera ser tienen mayor religiosidad, mayor mensaje, tuvieron la oportunidad de oír a Jesús, ver sus milagros y aún así no querer aceptarlo en su quehacer, en su vida. Por supuesto que siempre estará la duda de qué hubiese pasado si en Sodoma o en otras ciudades se hubiesen encontrado con el Salvador. El texto algo nos deja pasar. Hace una pincelada de mensaje en que pareciera ser que tal vez con mucho menos Sodoma y otras ciudades se hubiesen convertido. Estas denominadas pecadoras ciudades, tal vez con mucho menos que los que escucharon en Capernaum, hubiesen encontrado el camino de la salvación. ¿Por qué ligo esto con lo que viene más adelante? Ya que Jesús mismo, la composición del Evangelio nos muestra de que hay una relación muy cercana entre estas comparaciones que Jesús quiere hacer de estas ciudades, del aceptar, el rechazar, como también de aquellas que quizás en aquellas que nosotros condenamos la historia, tal vez ellas encuentren mayor aceptación del mensaje, tal vez aquella con mayor religiosidad, aquella con mayor rigurosidad en Dios, sean tal vez las más lejanas, y aquellas más pecadoras tal vez sean las más cercanas al mensaje y a la misericordia de Dios mismo. En medio de esta comparación, ¿verdad?, de los textos del día de hoy, nos muestra la radicalidad de la misericordia y la condenación. Creo pensar que, por supuesto, no es algo tajante en donde podamos asumir ese esquema para todas las realidades de hoy en día, pero pareciera ser que Jesús quería mostrar allí una comparación fuerte para sus oidores, para quienes a continuación iban a escuchar su palabra y que comprendiesen que una cosa es lo que Dios hace, Jesús entrega, y otra, por supuesto, es aquellos quienes deciden recibirlo. ¿Qué es lo que nos querrá decir con esta primera referencia? La obra de Jesús, aquellos milagros, aquellas enseñanzas extraordinarias, aquella oratoria que él tenía en su pedagogía, no era solamente para asombrar, para causar conmoción o para mostrar un espectáculo maravilloso por medio de la multiplicación de los alimentos, sanidades increíbles que él hacía, sino que cada acto que Jesús mostraba en cuanto a esta divinidad, en cuanto a este poder extraordinario, era con el fin de que aquellas personas se encontraran con el Dios vivo, se encontraran con el arrepentimiento, comprobaran que Dios estaba en Jesús, que Jesús mostraba que Él era Dios, voz de Dios, guiado y enviado por Dios para encontrarse con la salvación. No solamente con quedar impresionados por la obra de Jesús, sino creer en quién la estaba realizando. Encontrarse con el Dios detrás del milagro. Encontrarse con el Dios de perdón, el Dios de salvación, el Dios que por medio del arrepentimiento manifiesta la transformación en la vida de las personas. Sin embargo, pareciera ser que no ocurría eso. Pareciera ser que más de todos los intentos que tuvo Juan el Bautista, que tuvo Jesús después, aquellas personas, aquellas ciudades que él menciona, no les pasaba nada, no les removía nada. Los intentos, por supuesto, del mensaje, los intentos de milagros, los intentos de obra, los intentos de mostrar cuál era el camino que Jesús estaba invitando y del cual ellos podrían también encontrar grandes beneficios para su vida terrenal y eterna, la obstinación, el corazón endurecido, tal vez el orgullo mismo de plantearse como
ya con el camino resuelto y con las verdades completamente reveladas con anterioridad, mostraban de que aquel público era precisamente ese terreno seco, pedregoso, lleno de espinas, en donde las semillas no iban a brotar en ninguna forma. La negación del pecado, la negación de que nada tengo que cambiar, la negación de que todo lo he hecho bien, la obstinación de, quiero pensar muchas veces de nosotros, de plantearnos ante la vida como los dueños de la verdad, intachables, seguros de nosotros mismos, y mirando, por supuesto, a los demás como los pecadores y nosotros los salvos. Y en ocasiones, nuestra religión, en ocasiones, nuestra fe, en ocasiones, las religiones en sí se plantean en este modo de estar por encima de. No mirar nuestros propios errores y dejar a un lado la opción del arrepentimiento, del encuentro con otra verdad, del encuentro quizás con un Dios que está más allá de lo que yo quiero modelar bajo mis criterios personales. ¿Qué hubiese pasado entonces si aquellas ciudades mencionadas como pecadoras y paganas se hubieran encontrado con Jesús? El texto nos muestra de que tal vez se hubiesen arrepentido con mucho menos que se hizo en otras ciudades sagradas, en otras ciudades religiosas, en otras ciudades que se planteaban como con el mérito de ser llamados hijos de Dios. Pero creo que allí viene precisamente la invitación de Jesús. La invitación de Jesús a aquel que se ve y se reconoce un pecador y no lo niega. De aquel que se confiesa un necesitado y no un que lo tiene todo. Alguien que se confiesa como un camino a la santidad y no aquel que pareciera ser que ya lo ha logrado todo por su propio mérito. Ese endurecimiento de corazón creo que Jesús precisamente advierte cuando viene a traer su invitación, su llamado para aquellos que quieran oírle. En medio de estas distinciones que Jesús hace de las ciudades, es que la palabra de Jesús nos ofrece una comparación fascinante, según cómo yo lo veo, en cómo Dios se revela, y que precisamente Jesús hace este juego de gracias, porque te ha revelado, porque ha mostrado esto a los humildes, a los niños, a los pequeños, a aquellos que quizás en nuestras comparaciones son los menos indicados en esta comparación de ciudades, los menos aptos religiosamente, tal vez hablando. Pero cuidado, cuidado, que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, se manifiesta en aquello que para nosotros nos puede parecer imposible, indigno, pecador y pagano. Quiero pensar que Jesús, haciendo esta advertencia antes de su gran invitación, nos muestra que es necesario romper eso, destruir los muros que muchas veces nos separan y que nosotros construimos entre buenos y malos, santos y pecadores, sanos y enfermos. Y que quizás si los construimos, tal vez nos quedemos en el lado incorrecto del muro. Tal vez nos quedemos en el lado donde Jesús precisamente esté en el otro, con ese pecador, con ese indigno, con ese pagano, con ese que nosotros quizás le estamos diciendo que no tiene las condiciones, méritos para poder encontrarse con esta palabra que viene de boca de Jesús mismo. En medio de las discriminaciones que tenemos todavía hoy, mis hermanos, discriminaciones intelectuales, discriminaciones de condición económica, de cultura, discriminaciones en que nosotros constantemente vamos separando, vamos creando un muro, una línea, y vamos diciendo, estos sí, estos no, estos son aptos, estos casi son como los menos aptos, y que muchas veces esa distinción está definida por el dinero. En medio de todas estas discriminaciones que no solamente en lo material, sino también en lo intelectual se hacen. Discriminaciones intelectuales.
Miradas en menos en aquel que pareciera ser que es más sencillo y no sabe tanto como el otro. En medio de este mundo y en medio de esta sociedad, en medio de aquello que quizás yo he construido y nosotros hemos construido aún, discriminaciones intelectuales, en donde vamos eh, denominando inclusive ofensiva aquello en que decimos falta de conocimiento, ignorante, poco apto, y nos vamos apartando unos con otros y no nos damos cuenta que quizás Jesús tiene preferencia por algunos. Preferencia precisamente a este corazón sensible, más que a la mente dotada de conocimiento y leyes. De que muchas veces Dios mira más la compasión y la misericordia que aquellas verdades que podemos dar por seguras en nuestra mente intelectual. Creo pensar, mis hermanos, que precisamente Dios busca esta armonía entre corazón y mente. Y darnos cuenta de que muchas veces no se trata de mirar en menos la reflexión y el estudio, para nada. No quiero decir eso. Sino que Dios busca, por lo que yo quiero comprender el día de hoy, en que el corazón y la mente estén muy bien conectados, evitando que el ser humano se transforme en una máquina de conocimiento, en una máquina de saberlo todo y responder de manera magistral, pero sin darse cuenta de que la compasión lo ha dejado a un lado, de que la misericordia ha desaparecido, de que lo más esencial de la humanidad se ha ido perdiendo, porque ante eso hemos puesto distinciones académicas, currículum, medallas de honores, porque ante eso hemos puesto quizás otras cosas importantes, que no quiero decir que no lo son, pero cuando no están conectadas con el corazón, cuando no están conectadas con el valor de la vida y la humanidad, precisamente el texto nos dice que se puede tornar en algo vacío, en algo superficial, en un símbolo que retiñe. El texto nos traslada, mis hermanos, el día de hoy, en que en ocasiones nuestra forma de vida, nuestra mirada de los unos con los otros está puesta en esos criterios que nosotros hemos formado, discriminaciones que nosotros hemos hecho, separaciones que nosotros hemos construido y que sin lugar a dudas Jesús hoy nos advierte de lo peligroso que eso puede ser. Porque en esa construcción y en esa distinción tal vez nos estamos quedando en un lado incorrecto, sin darnos cuenta que Jesús no viene a hacer distinciones, ni discriminaciones, ni mirar en menos a unos por sobre otros, y mucho menos por aquello intelectual que podamos nosotros creernos y mostrarnos ante otros, sino que Jesús mismo privilegia y agradece, gracias Dios, porque te ha revelado con los más humildes, con los más pequeños, con aquellos que quizás no tienen las condiciones para presentarse en la sociedad, pero para presentarse ante Dios lo tienen todo. Jesús hoy, mis hermanos, nos muestra que la vida pareciera ser que es más sencilla, más apacible de lo que pensamos. ¿Nos hemos sentido cansados y cargados durante estos días, durante este tiempo? ¿Nos hemos sentido más sobrecargados ahora que antes? ¿Nos sentimos peor que antes? ¿Nos sentimos agobiados, cargados todos los días y que tal vez esta frase que yo les dije al inicio la seguimos repitiendo el día de hoy? ¿Cuáles son nuestras mayores cargas? ¿Cuáles son nuestros mayores cansancios? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Se las queremos decir a Jesús hoy día? En medio de un mundo que ha sido conmocionado, impactado y sobrecargado, creo pensar muchas veces por la productividad. La oferta de Jesús es más crucial el día de hoy, mis hermanos, porque Él hoy nos dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nos encontramos hoy con un Dios que se hace cargo del cansancio, de un Dios que hoy se hace cargo del agotamiento, de la fatiga, de la sobreexplotación que hemos hecho de nosotros mismos.
Hoy nos encontramos, mis hermanos, con un Dios que se hace cargo de la frustración, del agobio, de la explotación que muchas veces hemos llevado al límite nuestra propia humanidad en beneficio de la economía, de la productividad, en beneficio de un sistema en el cual hemos sido atrapados. Hoy Dios se hace cargo de aquellos que quizá otros han olvidado, que hoy están enfermos no solo del cuerpo, sino de la mente y del corazón, de aquellos enfermos, agobiados, cansados, de aquellos oprimidos, de aquellos sectores que quizás nosotros podemos pensar que han quedado a un lado. Jesús hoy se hace cargo del cansancio de la humanidad sufrida, oprimida y absorbida hasta el punto de perder su propia humanidad, su propia vida, en el intento de cumplir, en el intento de hacer, en el intento de avanzar, avanzar, avanzar. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, hasta cuando quizás ya hemos sido explotados, hemos sido destruidos. Y en esta vida muchas veces, mis hermanos, se nos ha destruido nuestra humanidad, nuestro sentir. Nuestro corazón ha sido desplazado, nuestra mente, nuestra capacidad reflexiva, en donde ni siquiera en ocasiones anteriores teníamos la oportunidad de sentarnos y simplemente contemplar lo que tenemos, lo que somos, lo que existe a nuestro alrededor. Viene Jesús hoy, mis hermanos, a darnos la oportunidad de detenernos, la oportunidad de saciar nuestra alma y encontrar descanso en este tiempo agotador que vivimos. En Él, mis hermanos, se puede cargar nuestro corazón. En Él se puede hallar paz en la tormenta y descanso cuando simplemente queremos cerrar los ojos y esperar que todo pase. Jesús hoy, mis hermanos, nos invita a que en aquellos momentos no lo hagamos solo. Cerremos nuestros ojos, abracemos la fe y dejemos que Él nos dé el descanso que necesitamos. Jesús hoy nos ofrece la opción de detener nuestra máquina, de detener nuestra productividad, de cerrar los ojos, abrirlos y hallar descanso en nuestras almas fatigadas después de haber caminado, 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 correr, correr, correr y simplemente hacer y hacer en base a lo que otros nos puedan decir. Jesús hoy nos ofrece a tomar su yugo de aquí en adelante, tomar su ruta, su senda, y que pese al camino que nos pueda tocar vivir hoy y todos los días que vienen por delante, con la fe en Él, todo se hace ligero, todo se hace más llevadero. Con Él, todas las cosas nos ayudan a bien, y en Él podemos encontrar que aún la situación más compleja, podemos sobrepasarla y vivirla, no como una explotación y no como una sobrecarga en nuestra vida, sino sentir como Él nos toma en sus brazos y nos lleva cuando ya nosotros no podemos continuar. Dios ha venido al mundo, mis hermanos, para traer descanso, para hacer de esta vida una vida más sencilla, para mostrar que la misericordia y el perdón son posibles todavía hoy, para mostrarnos que en lo humilde está la ganancia, en la sencillez podemos encontrar la riqueza, de que en el amor podemos encontrar la transformación para nuestra sociedad. Dios no vino, mis hermanos, para sobrecargar nuestra existencia, para imponernos un modelo de vida imposible de llevar. Dios no vino para mostrarnos un camino selecto, en que solo algunos pueden alcanzar, un camino de méritos, un camino de que solo con tus fuerzas puedes salir adelante y solo con tus condiciones y solo con tu propio empeño puedes salir adelante. Dios no vino para mostrarnos una vida sufrida, adolorida, cargada y sobreexigida por preceptos, leyes, normas, criterios, distinciones, pasos a seguir que pareciera ser que solo algunos pueden alcanzarla. No. Jesús vino para darnos paz,
descanso a nuestras almas, a darnos la invitación de que el camino y la vida no tiene que ser así, de que el disfrute puede estar en otras cosas, de que en la contemplación puede haber una opción, de que en la sencillez del pan en nuestra mesa, del día de vida que Él nos regala, de que el poder abrir nuestros ojos, tal vez allí Dios nos puede mostrar que hay un milagro importante otorgado para nosotros. Es la ruta más sencilla de que hasta un niño puede seguir, es lo que Jesús nos quiere mostrar hoy. Y por eso nos dice, gracias porque lo has revelado a los más pequeños, humildes, sencillos. Jesús, mis hermanos, no viene para agobiarnos. No viene para ponernos un peso más para nuestra vida, o un problema más también nuestra fe. No, mis queridos hermanos, Jesús no quiere ser carga de nadie. No quiere ser una mochila imposible de llevar todos los días porque el peso nos está matando. No quiere imponer un requisito y Él viene al contrario para alegrar nuestra vida, para darnos esperanza cuando más lo necesitemos. Jesús viene, mis hermanos, para darnos una perspectiva de que la riqueza se encuentra ya a nuestro alrededor, ya con poder respirar, vernos y encontrarnos con este día que nos regala. Jesús viene para mostrarnos, mis hermanos, que aún podemos disfrutar el regalo maravilloso de la existencia. Jesús viene a mostrarnos hoy en un día y en un tiempo tan difícil, tan sobrecargado, tan agotador, tan cansado y tan frustrado muchas veces por lo que sucede. Jesús viene a ser la opción y el rescate para nuestra humanidad, para nosotros, de que hay otra manera para vivir. Jesús viene a mostrarnos, mis hermanos, de que todavía puedes reír, todavía puedes bailar en tu casa, todavía puedes escuchar música, pasar un buen tiempo junto a tu familia. Dios puede mostrarnos de que el día se puede disfrutar. Jesús viene a mostrarnos de que aún puedes jugar con tus pequeños, con tu familia, de que aún puedes conectarte y reír de anécdotas que puedan suceder a la distancia. Jesús viene a mostrarnos, mis hermanos, de que la vida puede ser mejor y llevadera si la vivimos tomados de su mano y dejar que Él nos lleve y nos muestre aquello que muchas veces nosotros hemos escondido, hemos apartado y hemos tapado con otro tipo de prioridades. Jesús ha venido para transformar nuestro corazón. Dejemos que lo haga. Mis queridos hermanos, no hagamos de nuestra religión, no hagamos de nuestra fe, no hagamos de nuestra forma de ser iglesia muchas veces algo pesado e imposible de llevar. Mostremos que la fe que conocemos y al Jesús que ha llegado a nuestra vida ha sido y ha venido para aligerar nuestra carga, para proporcionarnos descanso, para mostrar las alegrías que podemos vivir hoy en día todavía, para mostrarnos de que el milagro de su amor y misericordia sigue presente hoy. Hagamos de nuestra fe y de nuestra religión una religión de la alegría, una fe de la paz, una fe del recibir y de dar bienvenida. Hagamos, mis hermanos, de nuestra vida espiritual una vida espiritual ligera, de paz, de descanso y no de agobio, porque de eso tenemos muchos. No endurezcamos nuestro corazón, mis hermanos, como aquellas ciudades que se plantearon como aquellos que en medio de todos estos mensajes no le recibieron. Al contrario, mostrémonos siempre dispuestos a arrepentirnos y cambiar. No endurezcamos nuestro corazón hoy, mis hermanos, y aceptemos la invitación que Jesús nos hace hoy por medio del Evangelio. Vayamos a ver si estamos cansados y cargados. Aceptemos la invitación de Jesús, de que Él dé descanso en nuestras almas. Aceptemos la invitación de Jesús de vivir en humildad como Él lo hizo. Aceptemos la invitación de llevar su yugo, de llevarlo a Él en nuestra vida, en nuestro despertar, en nuestro caminar, en nuestro día a día.
Mis hermanos, aceptemos la invitación de Jesús hoy y dejemos que Él dé descanso a nuestras almas. Oremos al Señor y pidamos que sea Él quien renueve nuestras fuerzas, sin importar nuestras miradas, sin importar aquellas cargas que tengamos, todas y cada una de ellas, el Señor las puede levantar, las puede llevar. Él viene a mostrarnos que con Él el camino será mucho más ligero de lo que pensamos. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos muestras, nos enseñas. Gracias, Señor, por tus miradas. Y gracias, Señor, porque has venido para hacernos esta invitación maravillosa. Venimos a ti, Señor, porque estamos cansados y cargados, agobiados y atribulados. Levántanos, Señor, en este día con el descanso que solo tú nos puedes dar. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu invitación de llevar tu yugo. Ese yugo, esa vida, ese camino. Ayúdanos, Señor, a llevarte a ti, a donde sea que vayamos y estemos, y en cada uno de nuestros momentos en la vida, que llevemos tu yugo, sabiendo que en ese instante tú, Señor, nos mostrarás una nueva forma de vivir. Danos la alegría cada día, la paz, el gozo, el contentamiento, y ayúdanos, Señor, a disfrutar la vida que tenemos, ya que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Oramos y pedimos esa vida en nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.